José, por fin me vi la serie Adolescente. ¿Qué opinas? Como dicen ustedes, los paisas guanabí, excelente. Vamos a analizarla. Epa, va para eso. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. Bueno, mi llave, ¿qué más? ¿Cómo andas? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Hombre, bien, pues para contarte cómo va la vida tendría que ubicarnos espacialmente. Es el día después de mi cumpleaños, me dormí a las 8:30 de la noche, ya me están pegando los 36 años, ya tenía bastante sueño casi. Y además, para ubicarnos espacial y contextualmente hacia tu pregunta, es unos días después de que en Madrid haya perdido 3-0 con el Arsenal. Goles lindos esos de Declan Rice. Bueno, entonces, hasta aquí llega el capítulo. Fue un placer haber intentado. Ey, qué manera, digo, pataleta abogado. Bueno, pero primero que todo, feliz cumpleaños. Es un placer para nosotros, los espectadores, tenerte un año más con nosotros, con vida y con salud, con vida, no sé. ¿Qué más Gracias, quiero decir? gracias. Por eso el cabezote del podcast hoy fue la canción del cumpleaños de Diomedes. Tú me insististe un montón con que te viste adolescente, te viste la serie de Netflix, no sé qué. Yo no, José, no me la he visto, la verdad no sé de qué me estás hablando. Pero me apareció tanto en redes de una u otra manera que fue imposible no decir vamos a hacerle caso a José, vamos a ver la serie y hacer Sí, caso porque a tu tú, llamado. tú no quieres salir de tus series de adolescente de Disney Channel, de esas vainas, de Floricienta y Patito Feo y esas vainas. Entonces ya tienes que empezar a ver cosas de gente grande. Y usted es un señor profesional, señor locutor. Pero Bueno, mira que con lo que tú dices hay algo que me pareció curioso de esa serie. De hecho, una vez estaba hablando con una estudiante mía acerca de las series y todo eso. Y yo le decía que a mí no me gustan, o sea, yo cuando veo que me inundan tanto de información sobre una serie, digamos así, una serie de Netflix o algo así, yo no me la veo, yo siento que va a ser mala. Si necesita venderse tanto es porque es mala. Esa es mi lógica. Sí, y si la serie pues solita ya se da a conocer, es porque la serie en realidad es muy buena. Entonces, yo decidí vérmela a pesar de que había demasiada información en redes, como tú comentas. Yo dije, bueno, son 4 capítulos, una serie británica. A mí esas series europeas me suelen parecer buenas producciones. Y senté a vérmelas y pues yo no sé si desde tu lado, desde la comunicación te pase, desde el periodismo y estas cuestiones te pase, pero a mí a veces hay ciertas series o películas que me cuesta trabajo no verla desde la óptica, desde mi campo de trabajo, ¿no? Desde la psicología, no solo desde la neuropsicología. Y esta serie fue lo que me impactó, me atrajo, además de que la producción es impresionante. Vamos a tratar de no dar spoiler para la gente que no se la ha visto, pero me pareció la temática impresionante y como justo yo creo que eso fue lo que me atrajo, de que como estamos aquí hablando de temas de la adolescencia y no sé qué, y eso es algo que pronto nos ha impactado bastante, yo dije, bueno, esta serie debe traernos algo para lo que nosotros conversamos o hablamos. Entonces, por eso mi insistencia, señor locutor. sí, bueno, tuve la oportunidad de ver la serie, afortunadamente, porque quiero decir que me gustó. Para resaltar lo que todo el mundo resalta, yo quería evaluarlo por ahí, que es algo que me gusta mucho, fue la actuación, una muy buena actuación por parte de todos, sí, podría decirlo que de todos, una gran actuación del niño. Obviamente la producción fue muy buena, toda la serie en un plano secuencia es una locura, es impresionante, no sabía, de hecho eso sí no lo sabía, cuando empecé a ver la serie lo fui notando y yo, wow, todo va a ser así, impresionante. Cualquier asunto que yo mire, escuche, lea, está mediado por lo que yo soy y por lo que pienso. Entonces el hecho de también ser periodista me hace ver los temas desde mi óptica, o sea, eso es natural. Al yo ver la serie ya iba un poco predispuesto porque sabíamos que íbamos a hablar de esa serie, que íbamos a hacer un capítulo de la serie. En tu caso fue orgánico y en mi caso no tanto así, pero al momento de verla la disfruté, más allá de saber que iba a tener que entenderla, que iba a tener que comprender y sacar ciertos puntos de ahí para venir a conversarlos. Entonces me encontré con el asunto de la familia, de cómo los padres, cómo influyen los padres,
las acciones de un niño y cómo todo lo contrario, es decir, cómo influyen en un niño las acciones de sus padres, pero que no necesariamente hay un asunto de correspondencia directa, es decir, si un niño comete una acción negativa, en este caso un delito, toda la responsabilidad caería sobre el padre, toda la culpa caería sobre el padre y la madre en la crianza. Estoy completamente seguro de que nuestra visión es esa, pero que tanto es así y esa reflexión nos la genera la serie al final con ese último capítulo y es importante tocarlo y traerlo nuevamente porque sí que tanto es así y que tanto es desde la psicología, desde el comportamiento algo inevitable. Esa es una buena pregunta, señor psicólogo y señor locutor. Que mira que con lo que tú comentas, yo creo que eso es lo que a mí me hizo más como que pensar y lo que yo siento que pronto como sociedad se podría generar el debate, la serie y es el dilema moral que trae consigo lo que tú comentabas, hasta dónde es responsabilidad de los papás, ese comportamiento que, pues, que llevó a que el chico tomara esa decisión tan impulsiva, ¿no? Partiendo del hecho de que la moral es bastante subjetiva, ¿no? Sí, pues, yo puedo considerar que esta conducta es buena y que esta es mala, pero eso también puede estar sesgado por mi crianza, por mi propio contexto sociocultural, etcétera, etcétera. Sí, yo pienso que la moral pues, puede verse desde la óptica de la cosmovisión, de la religión, de la ley, de lo normotípico establecido estadísticamente desde muchos aspectos. Y yo creo que el debate al cual nos abre esa serie, que es lo que me pareció interesante, de hecho, mira que me parece chévere porque yo cuando me enfrento, de pronto, desde ahí, cuando tengo consultantes adolescentes que empiezan a tener algunos problemas de comportamiento y todo eso, yo le digo a los papás, ¿ya se vio tal serie? No, véasela, pero véasela con él, véasela a las dos. Sí, y que los dos también como de una u otra manera llevarlos a que los dos saquen sus propias conclusiones, el chico desde su punto de vista como hijo y el papá desde su punto de vista como papá, porque si yo diera una respuesta concreta hacia tu cuestionamiento, lo que me preguntas es que yo siento que los papás llegan hasta un punto, pero los pelados están tan absorbidos por tantas vainas y reciben tanta información sin control y tan masificada y que de pronto a veces son contenidos que no son aptos para ellos o que los interpretan desde su propio óptica, contexto o momento de vida, de su ciclo vital, que yo creo que para los papás es imposible controlar muchas vainas que se están viendo de los niños, de los chicos, de los adolescentes, perdón, hoy en día, ¿sí? Porque tú le puedes decir a un pelado, no vas a usar más celular, tú no vas a usar dispositivos electrónicos ni redes sociales hasta los 18 años de manera autónoma. Antes, hasta que cumplan los 18 años, yo voy a controlar todos los contenidos que tú observes, pero hay tantas aplicaciones, tantas vainas que los pelos pueden utilizar para que tú no te des cuenta y tú no tienes ni idea porque ellos no llevan 5.000 años luz en esas cosas, o que simplemente si tú no le compras celular y todo eso se lo prestan en el colegio y con el del amigo ahí escribe y se mete y manda y recibe y envía, o sea, me parece demasiado complicado de pronto establecer una responsabilidad directa sobre los papás de los comportamientos o las conductas del adolescente. José, me parece muy chévere porque nosotros solemos hablar para gente con hijos. Y es muy interesante porque nuestro público en gran medida es ese. Independientemente de que haya sido o no al que nosotros hayamos apuntado, ese es en gran parte nuestro público. O sea, yo lo he notado, lo he analizado y me sigue pareciendo interesante que podamos dar este mensaje de que el hecho de que conozcan casos donde hay niños que, que tienen una crianza pues impresionante, que no solamente crianza, sino un comportamiento impresionante, que no usa redes, no que no sienta la curiosidad, porque eso es imposible. Que no sea ese típico niño adolescente, no quiere decir que tu hijo tenga que ser así, o que todos deberían ser así. Es que mira el hijo de no sé quién, es que el hijo de Marta, no sé quién, el sobrino, tal cosa. Eso es algo que es muy negativo. Lo digo yo, que yo no soy ni neuropsicólogo ni nada, pero me atrevo a decirlo, es decir, lo he analizado y lo pienso y todos los casos son diferentes, pero yo pienso que uno tiene que irse y ponerse en una posición de los niños suelen ser así, es decir, los adolescentes sobre todo tienden a explorar.
Ya eso lo hablamos, los adolescentes están en una etapa de transición, de cambio, en la que la curiosidad, ciertas cosas del desarrollo hacen que su comportamiento varíe y a veces se ve afectado de tal forma que parece que no conocieras a tu hijo. Entonces, es ahí donde yo tengo que dar este mensaje y ambos tendríamos que darlo en el sentido de aprende a comprender cómo es un adolescente y no trates de moldear a tu hijo como te gustaría que fuera. Ahí lo dejo. Ahorita que comentabas lo de la presión social que pueden tener los adolescentes cuando están en plena época de confusión sobre esas comparaciones, ¿por qué no eres como no sé quiéncito que hace esto? Me hiciste retrotraer de pronto a mi adolescencia. Me acuerdo que hubo un momento, eso estaba yo como en el colegio, estaba como en noveno, décimo, no sé, iba en un taxi hacia mi casa y saliendo del colegio y el taxista que cogí, el man como que era papá de un pelado que estudiaba en mi colegio, pero en otro curso, algo así, no lo recuerdo muy bien, fue hace mucho rato. Y el man empezó a decirme como que lo que siempre me suele pasar o a las personas a nosotros las personas con discapacidad, que de pronto nos ensalzan simplemente por tener una discapacidad y estar haciendo, no sé, estudiando, trabajando sin tener ni idea si somos buenas o malas personas, si somos groseros, vulgares o lo que sea. Y yo estaba en plena adolescencia, en plena rebeldía, sí, porque la adolescencia no come de nada, no come de condiciones, en plena rebeldía, grosería con mi papá, aunque yo no fui tan rebelde en ese sentido, más bien en otros sentidos, de ser grosero y pelear, sí, de vez en cuando lo hice, tengo recuerdo de algunas peleas, sobre todo con mi papá, y en unos comentarios desubicados que le hice a mi mamá. El man empezó como que no, que mi hijo que está, inclusive yo tuve el mismo bajón académico durante la adolescencia y la apatía hacia el estudio, que mi hijo que está perezoso, flojo, que no sé qué, yo se lo voy a traer un día a su casa para que usted lo aconseje, que no sé qué. Yo en mi cabeza, yo nada más escuchaba al tipo y decía, pero yo cómo voy a aconsejar a un pelado que está en mi salón, o sea, menos mal que nunca lo hizo, o sea, yo ahora grande me pongo a pensar y qué tal que lo hubiese hecho, o sea, yo hubiese quedado como el sapo, como el hijito de papi y mami, como el amiguito de los profesores, sí, me hubiese hecho un daño grandísimo y yo creo que la persona a la cual de pronto también recibe ese consejo del adolescente, que en este caso hubiese sido el otro chico, pues también hubiese sido yo no creo que lo haya tomado de la mejor manera, la verdad. Entonces, a veces nosotros podemos dar por sentado ciertas cosas en los adolescentes sin ponernos en el trabajo de hablar con él, de preguntarle, de saber qué sucede simplemente porque emite X o Y conducta o deja de emitir X o Y conducta, ¿sí? Que es lo que nosotros a veces también criticamos aquí de hacer diagnósticos a la ligera, porque es así, porque no sé qué, porque así es prensejito y no sé quiéncito. Entonces, parece que es una etapa de demasiada confusión como para también confundirlo con ese tipo de comparaciones, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, yendo a otro punto de la serie en el que te quisiera consultar tu opinión, cuando en esa escena, tú sabes que te va a preguntar de esto, en esa escena del chico, cuando explota con la psicóloga, ¿tú Sabía qué yo. análisis hiciste? Claro, claro, claro. ¿Qué análisis hiciste? ¿Cómo viste eso? Uy, súper intenso. O sea, primero ya hasta se lo puse a ver a mis estudiantes para que vean ustedes cómo tienen que actuar en ese momento. Sí, me pareció, o sea, no sé si uno, parte del guión haya sido un psicólogo forense que se especializa en ese tipo de casos y de conducta y haya guiado muy bien a la actriz, la haya entrenado súper bien. A mí me pareció muy chévere el límite que trazó la psicóloga con el pelado, a pesar de que le afectara, porque pues a uno como persona obviamente no tiene que afectar ese tipo de cosas, impactarlo y cosas así, pero uno tiene que trazar el límite, inclusive hasta los papás. Yo a veces a los papás les digo, pues usted no se ponga a pelear a la par de un pelado de 14 años, de 15 años, usted es la autoridad. Usted no tiene que darle razones ni explicaciones. No y no, me callo y ya, o ignoro ciertas conductas, ciertos comportamientos los ignoro y punto. Viéndolo como el papel que uno a veces debería asumir frente al adolescente ante ese tipo de conductas retadoras, porque el adolescente, lo que comentabas ahorita, el adolescente lo va a hacer, eso es natural del adolescente. El adolescente por naturaleza es desafiante, siempre busca transgredir las reglas, eso es una vaina, no sé si filogenética, pero sí culturalmente heredada en nuestros arquetipos comportamentales, conductuales, siempre el adolescente va a transgredir las normas y yo creo que por eso también es que las sociedades han ido avanzando y cambiando, si no la humanidad se hubiese estancado en lo que inició desde el principio. Me pareció impresionante y
como espectador, o sea, me pareció súper intensa, 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 intensa. De pronto yo me trasladé a breves momentos, no voy a decir que he tenido momentos así, pero sí breves momentos en donde, pocos momentos en donde he tenido, de pronto me he enfrentado a ese tipo de situaciones y la intensidad emocional que uno siente en ese momento y la frustración, sobre todo yo lo que siento que transmitía el chico, se me va el nombre de él, del personaje, la frustración que sentía al de pronto no entender lo que hizo, no dimensionar lo que hizo y darse cuenta de que la cagó, porque la palabra es esa, la cagó y se tiró su vida por un acto impulsivo seguramente ni siquiera tenía mucha conciencia, mucha conciencia de ello y también de pronto tratar de una u otra manera desligar al papá de eso pero también al desligar a mi papá de eso, también tengo que asumir y asumir la completa responsabilidad de eso. O sea, yo lo sentí muy en ese debate, en esa confusión del no darse cuenta, que para mí es muy natural del adolescente que él no entienda lo que hizo, que él no entienda lo que hizo. Y por eso siempre tiene que aparecer la contingencia por parte del adulto, la consecuencia, que a la final la decisión que él tomó me pareció muy sabio, sí, yo tengo que asumir la consecuencia de lo que hice estuvo mal. Sí, que es cuando, de pronto, cuando entonces empezamos que a medicar, que me voy a internar y que no sé qué, y que de pronto no desligamos a los papás de ese rol de establecer el castigo, la consecuencia, sobre la conducta que él hizo, no sé qué tan buena retroalimentación sea para un chico ese tipo de cosas, ¿no? Otro aspecto que quiero tocar para ir cerrando es el de cómo la serie abordó el asunto del niño, cómo la serie abordó al niño, es decir, no como un monstruo, sino como un adolescente y cómo esto puede suceder, es decir, no, ay, mató a una persona, es un monstruo, es una persona, no es humana, es alguien que no es como nosotros, es decir, esa perspectiva que se le da en los medios, que se da mediáticamente, que se da desde el conjunto de gente que observamos y leemos una noticia y decimos, ay, ¿qué monstruos hay por ahí? Ojo, los monstruos podemos ser cualquiera y no es que seamos monstruos, es que podemos cometer actos horribles, actos monstruosos. Eso me gustó esa perspectiva, me gustó cómo lo naturalizó. No quiere decir que lo normalice, no, eso es lo contrario. De hecho, es saber qué tan lejos estamos de algo así, qué tan lejos estamos de que nuestro hijo o nuestro sobrino sea capaz de una cosa así. Y no porque él sea un monstruo, sino porque las circunstancias pueden darse. Y es muy hijueputa. Es muy feo, o sea, en realidad está muy jodón pensar eso. Sí, que mira que eso, yo no sé si a ti te pasó y te pregunto, pero hubo un momento en que creo que fue con el tercer capítulo cuando el peladito empezó a darle como contexto a la situación y lo que le hizo la pelada y no sé qué, y lo de que estaba en un grupo de no sé qué, de que la norma del 80-20 algo así era, y ese montón de normas estúpidas o de reglas estúpidas que de pronto los adolescentes están expuestos por las redes. Bueno, Cosas me adolescentes. parece a mí estúpido desde mi punto de vista, ¿no? Para ellos Cosas es su vida, adolescentes. es su realidad, su contexto, en donde están creciendo. Pero como que yo llegué de una u otra manera a ser un poco condescendiente con el pelado y decir como que, hey, este pelado es la víctima en realidad en vez de ser victimario. ¿O dónde lo ubico? ¿Es víctima o victimario? No sé si a ti te pasó también. Pienso que, o sea, traté de entenderlo, es decir, para mí sí o sí es un victimario, pero también me gustó el hecho de haber contemplado motivos, que Sí, esos saber, motivos, saber por qué lo hizo, no porque fuera un monstruo insensible como tú lo comentabas ahorita y como de pronto podemos ver en esos documentales de Discovery ID. Detrás de tu esposo se puede esconder un monstruo implacable. el mismo nombre, tú lo dices, el mismo nombre de la serie es Adolescencia, es Epa, decir, epa, sí. n- no es Sí, sí, el porque si monstruo hubiese sido adolescente. amarillista, se hubiese llamado como que un monstruo adolescente, adolescentes agresivos, una vaina así. Si hubiese sido producción de las televisoras colombianas de pronto. Pero sí, yo un momento, yo traté como que sin justificar o normalizar de pronto dónde ubico a este hijo de madre pelado, ahora que me da un poco ese contexto de lo que sucede. Y ahí se marca mucho la respuesta impulsiva del adolescente cuando no tiene la mediación del adulto
que controle, que explique, que ponga normas, que ponga límites, porque sí, el pelado al parecer pues no da mucha información, pero tenía todo lo necesario y mucho más. Un computador en su cuarto, no había control de qué miraba, qué no miraba, con quién hablaba, con quién se hablaba. Sí, entonces, ahí lo natural para mí no es que haya matado a la pelada, sino que lo natural fue la respuesta impulsiva que tuvo y lo inocente del amiguito de prestarle el cuchillo sin saber que, sin de pronto predecir qué podía hacer ese pelado con ese cuchillo, ¿sí? Entonces todos ellos ahí asustaditos, sin darse cuenta de la responsabilidad que podían tener en cada uno dentro de la conducta que emitió el pelado, ¿no? Pienso que pues, o sea, con todo lo que dices y lo que ya dijimos, puedo decir que la serie es una serie muy bien trabajada, que usa bien muchos recursos pues, técnicos para hablar de la adolescencia y que pensó muy bien la adolescencia más allá de un caso de homicidio, que ese caso de homicidio es una serie entonces de detectives, no es una serie de detectives, no es una serie que se queda en el morbo, en el saber descubrir, ay, cómo lo hizo, por qué lo hizo, quién más está involucrado, que es el tipo de series adolescentes de hoy día precisamente, como Élite y ese tipo de cosas, pero da para esto, es decir, da para análisis que están allí, que a lo mejor la gente se quedó con que le gustó, se quedó con el mensaje, con toda seguridad, comparte el mensaje y tratamos aquí de sacar más allá de ese mismo mensaje propio de la serie, lo otro que entendemos y comprendemos que dejó también. Lo importante de la serie es de pronto saber de que así uno cuide lo más que tú quieras y lo más que tú puedas a ese adolescente de pronto que sea tu hermano, tu primo, tu ahijado, tu hijo o lo que sea, se van a ver enfrentados a ese tipo de cosas. Y por más control que tú le pongas, le van a ofrecer drogas, va a usar redes, le van a mandar quizás contenido sexual inapropiado para la edad o se va a ver involucrado en conversaciones no apropiadas para la edad. Yo creo que el 99.9% de los adolescentes han estado expuestos a ese tipo de situaciones peligrosas y esconderlo, yo creo que se le priva al adolescente en tratar de protegerlo mucho, se le priva al adolescente a saber cómo reaccionar cuando se enfrenta a ese tipo de situación. Yo a veces siento que es hasta bueno que el adolescente se enfrente a ese tipo de problemas, porque si no, ¿cómo aprende a solucionarlos? O cómo aprende o sea, no estoy diciendo que sea bueno que mate a la compañera, ¿no? Pero sí que se converse en ese tipo de situaciones y que se muestren esas realidades en vez de pronto esconderlas o no pensar en eso, Dios me libre y persignarme 3 veces. Dios te va a proteger de eso y nunca te va a pasar, no, eso hay que hablarlo, hay que conversarlo y preguntarle al chico directamente, ¿tú qué harías? ¿Tú qué es lo que harías si te enfrentas a este tipo de situación? Sí, entonces es lo que me parece más interesante que de pronto desde lo que nosotros conversamos y hablamos se pueda resaltar de la serie. Bueno, que disfrute de haber hecho este capítulo, la verdad. Me senté a disfrutarlo. Hoy me senté a disfrutarlo. Y bueno, aquí queda en ¿Cómo Semana así? Santa para que... Antes lo sufrías. No, pero Ves este más. diciéndome las cosas claras para ver si me busco otro señor locutor. Este más. Pero viste que tenemos la Semana Santa para que escuchen este capítulo. Y todavía nos queda otro más sobre adolescencia, ya no nos aburrimos más. Y en redes vamos también a hacer videos sobre esta serie porque está chévere. Y pues a la gente le gustó y toca lo que nosotros trabajamos. Entonces, esta semana de reflexión para que reflexionen los pecadores, para que pequen y recen y empaten, para que escuchen, para que nos vean por ahí y para que descansen. Para que nos compren unas camisetas que vamos a sacar descojonados. Bueno, Miñave, gracias por todo. Estamos hablando. Feliz Listo, pues. cumpleaños. Listo. Gracias. Póntate bien. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad y la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.